Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en que nos estén escuchando. Mi nombre es Luis Andia, me dicen Lucho Andia y soy quien dirige este podcast denominado politicapicapiedra.bo, que es un podcast que se dirige de análisis de la política especialmente boliviana, pero también eventualmente latinoamericana, americana y por qué no mundial. Estamos muy felices de que ustedes nos reciban en este momento. No se olviden ponernos entre sus preferidos o buscarnos en las redes sociales, y sin más presentamos nuestro tema de hoy. Amigos queridos, este podcast se lo vamos a dedicar a las elecciones nacionales en Bolivia del año 2019, 20 de octubre del 2019, y esta vez tenemos una entrevista que le hicimos al doctor Eulogio Núñez, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, quien nos explica ampliamente en qué van a consistir estas elecciones, el calendario electoral, además de los desafíos de los frentes hoy día en pugna, qué tipo de resultados se pueden dar y finalmente cuáles son los desafíos también que existen para las organizaciones políticas en el mediano plazo. Así que los dejo aquí con el doctor Eulogio Núñez para que ustedes sepan un poco más sobre estas futuras elecciones. Amigos, búsquennos, estamos en nuestro canal de YouTube, Luis Andia, estamos saliendo también en plataformas de podcast, Anchor, Spotify, los que escuchan música en Spotify busquen nuestro podcast ahí, en Google Podcast, en Stitcher, en Radio Public. Estamos saliendo en todas estas plataformas, búsquenos para que sean nuestros seguidores, y también cualquier consulta pueden hacernos por nuestro Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Contáctenos y síganos. Ya vivimos el proceso electoral, yo creo que va a ser uno de los más en tiempo, realmente uno de los más largos, ¿no? Se vive con mucha intensidad ya, pese que no hay todavía un calendario electoral para las elecciones generales en sí. Recién ese calendario va a salir en la segunda quincena del mes de mayo. Y otra fecha importante, otro hito importante a tomar en cuenta, que es el 20 de mayo serían las elecciones generales. Ustedes ya han podido ver, hubo mucha polémica, pero al final ya hay una fecha fijada que va a ser el 20 de octubre, el 20 de octubre, y el calendario va a salir la segunda quincena del mes de mayo, o sea, el próximo mes ya empieza a correr el calendario. Aquí hay un aspecto importante a tomar en cuenta en el caso boliviano, ¿no? Que ya todos conocemos. O sea, para la elección de presidente y vicepresidente, el sistema electoral boliviano es bien interesante, ¿no? Dice, si en primera vuelta saca 50 más 1, directamente se va a asignar ese escaño, pero también dice, si es que en primera vuelta podrían sacar como mínimo 40% de votación, y podría proclamarse también ganador a presidente y vicepresidente, siempre y cuando la diferencia sea 10 puntos por debajo de la segunda fuerza. Si no ocurre eso, se va a dar una segunda vuelta en 60 días posteriores al acto electoral que se va a dar. Entonces, en el caso boliviano, por las encuestas que están saliendo, y seguramente es un tema de análisis, alta probabilidad que podría darse una segunda vuelta, y estamos hablando a mediados del mes de diciembre que se daría esa segunda vuelta electoral. Ahora, un aspecto importante a tomar en cuenta también es los partidos que están y alianzas que están habilitados, ¿no? En este caso son 9. Estamos hablando, está habilitado como binomio el MNR, Partido Demócrata Cristiano, Movimiento al Socialismo, Soberanía de los Pueblos, Unidad Cívica, Partido de Acción Nacional, Movimiento Tercer Sistema
y 2 alianzas, Comunidad Ciudadana, Bolivia dice no, son las únicas alianzas y los otros son partidos, y Frente para la Victoria. Cada una de estas fuerzas políticas tiene sus militantes que están habilitados, y un dato también importante acá, si comparamos con el padrón de las elecciones judiciales, que es el último oficial nacional, los que están inscritos como militantes solamente representan un 26,6%. Fíjense ese dato, o sea, de los que están inscritos en las 9 organizaciones que están habilitadas para participar en estas elecciones, solamente el 26,6% son militantes los que están inscritos, y un 73,4% del electorado nacional no son militantes. Y otro aspecto importante que quiero mencionar tiene que ver con el padrón electoral. El padrón electoral, si tomamos el dato de las judiciales, estamos hablando de 6.438.801 inscritos en el padrón. Y si uno, digamos, empieza a desagregar por departamentos, aquí se encuentra, digamos, datos interesantes. Entre Santa Cruz, Cochabamba y La Paz se va a llevar cerca del 73% del padrón. Y podemos hablar, por ejemplo, de departamentos como Pando, que sería un 1% del padrón, Chuquisaca un 5,4%. Ahí hay una diferencia en el padrón realmente abismal del eje central, ¿no? Ese es un dato realmente importante, seguramente que van a utilizar para la estrategia electoral las fuerzas políticas. Después se habló mucho respecto al voto al exterior. El voto al exterior, con los datos oficiales de las elecciones judiciales, porque eso es lo que tenemos del último proceso nacional, representa un 3%. Entonces lo que va a estar un poco en disputa hacia afuera es el 3% que estaría en juego. Ahora, de las elecciones judiciales a este proceso electoral, normalmente a nivel nacional, de un proceso nacional a otro proceso nacional, el padrón ha estado creciendo un 3% a nivel nacional. Es probable que ahora tengamos un 4%. Santa Cruz es un dato interesante, crece siempre al doble. Si el promedio nacional creció de un proceso electoral a otro proceso del 3%, Santa Cruz crece al 6%. Estamos ya, por ejemplo, en relación a La Paz, muy cerca de Santa Cruz, como que está a unos puntos. La Paz 27,85, Santa Cruz 26,06. Este se va a achicar, se va a hacer mucho más corto todavía ahora, porque hay muchas personas que están llegando de otros departamentos, ¿no? Un aspecto del padrón, esto les hablo desde adentro del órgano electoral. Se habló mucho del padrón y en algún momento estuvimos un poco compartiendo también acá con el doctor Luis Gandia. El padrón electoral, a pedido de la oposición, principalmente en 2006, 2007, se hizo una auditoría. Lo hizo la auditoría la OEA. Empezó el trabajo en el mes de junio y terminó en octubre. Llegaron cerca de 50 expertos internacionales, expresidentes de corte, expresidentes de la OEA, pero creo que lo revisaron en detalle. Se reunieron con las fuerzas políticas, hicieron muestreos para ver si realmente estaba en el padrón, hicieron una revisión exhaustiva. Y esa información es oficial, las fuerzas políticas lo conocen, también el órgano electoral lo tiene. Dio una confiabilidad del padrón del 99% aproximadamente de confiable. O sea, es un padrón bastante confiable, ¿no? Y eso dice el informe, y lo ha hecho la OEA, o sea, con expertos que conocen la materia, ¿no? O sea, entonces ese es un dato, digamos, que es importante mencionarlo, porque a veces uno escucha hablar
mucho del padrón electoral. El padrón es biométrico en nuestro país. Polémica, recordarán ustedes, respecto a qué pasaba con el padrón de los militantes en las primarias. O sea, se logró aclarar y al final siempre se confundió. El padrón donde votamos todos, o sea, es un padrón biométrico. El padrón que tenían las organizaciones, bueno, desde que se crearon no depuraron, y era un sistema manual que no estaba cruzado con el biométrico. Pero ahora va a ocurrir un hecho importantísimo para las fuerzas políticas. Hasta 2021 tienen que transitar de ese sistema manual al sistema biométrico. Entonces ahora realmente ser militante de una fuerza política va a tener que ser consciente, porque inmediatamente estén metiendo los datos va a decir usted ya está en tal partido, usted no está militante, sí, y tiene que poner la huella dactilar para registrar. O sea, no va a ser antes que las organizaciones políticas tenían el padrón, antes de 2010 tenían el padrón, y tenían mi nombre, mi firma, pues, y podían poner en los libros. Entonces eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero creo que la ley de organizaciones políticas ahora permite de que hasta 2021 todos van a tener que hacer de nuevo, van a tener que transitar a un sistema biométrico y va a ser un hecho político, un hecho realmente importante. O sea, ahí se va a ver realmente la musculatura y la capacidad, digamos, estructurada que tengan las organizaciones políticas. Muchos se preguntan qué es lo que está en juego para las elecciones nacionales. Ese dato también es muy importante. Está claro que para presidente y vicepresidente tenemos un sistema. Lo que realmente está en juego, por ejemplo, en las elecciones generales, tiene que ver con la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y estamos hablando de un total de 36 senadores, 4 por departamento. Ahí Pando, que tiene 60.000 votantes, igual tiene 4 senadores titulares. Santa Cruz, que está un padrón cerca de 1.600.000, 700.000 que va a llegar, igual 4 senadores, 130 diputados. Ese ya es con un sistema proporcional, un sistema de mayoría. Estamos hablando de los 130 diputados, 60 son plurinominales, 63 son uninominales y 7 son de la circunscripción especial indígena. Son 130, cada uno con su sistema electoral. Estamos hablando también, lo que está en juego son 9 representantes supraestatales. En total, entre titulares y suplentes, que va a estar en disputa esos escaños, estamos hablando de 352 curules o espacios que van a estar en disputa, que disputarán las 7 partidos políticos que mencioné y las 2 alianzas. Ahora ahí también hay una pregunta: ¿irán los 9? ¿Presentarán lista los 9? No se sabe, se va a saber en el mes de junio, cuando esté presentando formalmente las candidaturas, ¿no? De lo correcto. Bueno, eso respecto a algunos factores que dependerá, digamos, cómo se asignan estos espacios, cómo se ganan los espacios. Desde mi punto de vista, yo creo que va a depender mucho del aparato de cada una de las 9 fuerzas políticas. Dependerá mucho del programa que presenten al electorado, que puedan enamorar al electorado. Dependerá mucho del perfil de las candidaturas, rostros jóvenes probablemente. La ley ahora obliga a la paridad y la alternancia, 50% hombres, 50% mujeres, ¿no? Dependerá mucho las alianzas, si bien formalmente las alianzas ya pasaron la época, pero las alianzas se van a dar con actores sociales, porque a nivel nacional estamos hablando de 9 fuerzas que están habilitadas y más de 90 agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que tienen personería jurídica a nivel nacional. Acá en Santa Cruz, 22. Dependerá mucho de la estrategia de campaña. Ahora ha cambiado radicalmente respecto a los anteriores. Las redes sociales están jugando un rol muy importante. Mayor llegada, menos costo, pero estar con la tecnología. O sea, ahí dependerá mucho de eso.
Y bueno, respecto al órgano electoral, por ejemplo, no hace mucho salió una encuesta que fue comentada. Cuando hablamos del órgano electoral, estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral, que está conformado ahora por 6 vocales, toda una estructura, es la que da las directrices nacionales, ¿no? Nuestro sistema es que es centralizado, o sea, todas las directrices lo da el Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando de 9 tribunales departamentales, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, 4 vocales más 24 funcionarios técnicos. Estamos hablando también, cuando hablamos del órgano electoral, de los jueces electorales. O sea, no hay un espacio en Bolivia, en procesos electorales nacionales, que quede sin espacio territorial, que no esté, llamémosle así, controlado por el juez electoral. El juez electoral tiene que garantizar el ejercicio de los derechos políticos, pero también sanciona las faltas, ¿no? Estamos hablando también de los notarios electorales. No hay un recinto, aunque voten 21 recintos, habrá un notario electoral, el que da fe de los actos electorales y el que está a cargo del material electoral. Y estamos hablando, en el caso boliviano, que el día de la votación quien asume el mando del proceso electoral son los jurados electorales. Y los jurados se sortean de una mesa, si están habilitados 240, 3 hombres, 3 mujeres, al azar, bajo un sistema informático, y toman el mando ese día, el control. Y ellos organizan, abren las mesas, el desarrollo, hacen el cierre de la mesa, llenan el acta, el escrutinio de mesa, y eso es definitivo. Cuando ya se hace el cómputo departamental, simplemente es la sumatoria. Y nuestro sistema es bien interesante comparando a otros países, porque es un sistema bastante participativo. Fíjense, los jurados electorales son las máximas autoridades, y las actas, cada uno de los delegados se lleva una copia de las actas. El presidente de mesa se queda con el acta, el notario se queda con el acta. Ahora también la persona que va a tomar la fotografía de cómo está saliendo para la transmisión rápida y segura de actas, personal del órgano electoral que toma la fotografía para resguardarlo y para transmitir los resultados, también se queda con otra. Así es, amigos, una interesante exposición del vicepresidente de la Corte Electoral Departamental de Santa Cruz, el doctor Eulogio Núñez. Rescato 3 cosas muy interesantes: cómo hay una cierta garantía del proceso de revisión de votos, que de todas maneras se puede claramente revisar y controlar la votación de las personas, y por lo tanto muy pocas posibilidades de que hayan fraude. Segundo, la auditoría que ha hecho la OEA, destacando un 99% de confiabilidad del padrón electoral. Y tercero, el desafío que tienen los partidos políticos de aquí en adelante, 2 años y medio, como para hacer un padrón electoral, un padrón de militantes también ellos, entre las novedades que hay en la ley de organizaciones políticas. Muy interesante, seguiremos luego. Así concluye nuestro programa de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro podcast, que se llama politicaycatedra.com. Busquen también en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, bajo el nombre de Luz. Hasta luego.